Buenas tardes, mi nombre es Alberto Tlalapango Rosete, mi número de matrícula es CTM080614. Ese es el proyecto integrador Teoría General del Proceso y estoy cursando la carrera de Derecho. A continuación responderé las siguientes preguntas planteadas en este video. ¿En qué momento del caso jurídico se presentan los recursos? Explica brevemente cada uno. Los recursos se presentan dentro del proceso y se caracterizan por ser medios de impugnación que se plantean y resuelven dentro del mismo proceso. Se clasifican de la siguiente manera. Revocación. Es un recurso no devolutivo y se usa para combatir las resoluciones del juez de control, del juicio oral como del tribunal. Pero si las resoluciones son contra los autos de los tribunales de lo criminal, se denomina recurso de súplica. Apelación. Es un recurso devolutivo ordinario que sirve para obtener una nueva revisión de los hechos, pruebas, alegatos y de todo lo acontecido en el juicio para que se confirme o anule la sentencia que se está combatiendo. Queja. Esta se interpone cuando el juez niega la posibilidad de una apelación u otro recurso ordinario que procesa conforme a la ley. La queja será resuelta por la autoridad superior del juez que ha juzgado. Y por último, la reposición. Es un recurso con un carácter muy parecido al de la revocación, ya que ambos son recursos ordinarios de idéntico contenido y finalidad, pero la diferencia radica en que la resolución que se combate es realizada por el Tribunal Superior de Justicia, es decir, en una segunda instancia. Menciona 5 funciones de los terceros. En material procesal se define a los terceros como aquellos que intervienen en un proceso, a quienes la sentencia no cambiaría su ámbito jurídico por no ser un litigio. Estos son solo algunas de las funciones que presentan los terceros. Número 1. Intervienen ante el juicio y los miembros del órgano jurisdiccional, pretendiendo convencer al juzgador de revocar, modificar o confirmar un derecho u obligación de orden jurídica. Número 2. Deben de declarar sobre la certeza de ciertos hechos investigados. Número 3. Aporta al juicio los elementos probatorios necesarios para decir esto ocurre con los testigos o peritos. Número 4. Colaboran con la jurisdicción cuando el juez así lo determina. Y número 5. Los terceros pueden intervenir para proteger sus derechos e intereses legítimos. Describe cada una de las funciones que llevan a cabo los terceros dentro del proceso penal. Dentro de este proceso, los terceros desempeñan diferentes funciones. Los testigos son quienes proporcionan la información acerca de unos hechos y circunstancias relacionadas con el objeto del juicio. Los fiscales son quienes orientan, dirigen, promueven, supervisan e intervienen técnicamente en todas las actuaciones de investigación de los diferentes hechos punibles. Los peritos, quienes son calificados y capacitados técnicamente, son llamados a dar su opinión y dictamen fundado en un proceso acerca de la comprobación de hechos cuyo esclarecimiento requiere conocimientos especiales sobre determinada actividad, técnica o arte, el cual es ajeno el juez. Los abogados son los que representan y asesoran sobre los hechos y situaciones que pueden constituir delitos y pueden llevar a una persona a perder su libertad. El juez es quien garantiza que todo el proceso penal se lleve conforme a la ley y a la toma de decisiones imparciales basados en los hechos y evidencias presentadas. Menciona la principal función de cada uno de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Los órganos en los que se deposita el Poder Judicial de la Federación conforme al artículo 94 constitucional son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se compone por 11 ministros, donde uno de ellos funge como presidente y aparte funciona en pleno y en 2 salas, mismas que se componen de 5 miembros cada una. Su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas. El Tribunal Federal Electoral
Es el encargado de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, a impartir justicia en el ámbito electoral. Tribunales unitarios de circuito. Estos son tribunales, están integrados por un solo magistrado. No conocen de juicios de amparo, más bien conocen del recurso de reclamación que se interponga contra la sentencia que dicte un juez de distrito en lo referente a los juicios de materia civil, mercantil y penal del carácter federal. Tribunales colegiados de circuito se componen de 3 magistrados, un secretario de acuerdos y del número de secretarios, actuarios y empleados que determine el puesto. Se encargan de los juicios de amparo directo que se promueven en contra de las sentencias definitivas o laudos o contra las resoluciones que pongan fin al juicio. Juzgados de distrito, algunas de sus funciones son conocer de las controversias que surjan con el motivo del cumplimiento o aplicación de leyes federales en las materias civil, penal y administrativa, así como resolver juicios de amparo indirecto en materia penal, civil, administrativa y laboral. El Consejo de la Judicatura Federal funciona en pleno o en comisiones, además de ejercer sus atribuciones a través de secretarías ejecutivas, de órganos auxiliares y de direcciones generales. Y los tribunales superiores de justicia son un conjunto de tribunales que imparten justicia local, abarcan juzgados del fuero común como salas del tribunal superior. La materia puede ser civil, familiar y penal. Explica brevemente las etapas del proceso penal. La primera es la investigación inicial. En esta se presenta la denuncia, se abre la carpeta de investigación, se realiza la orden de aprehensión, orden de comparecencia y citatorio para posteriormente acudir a la audiencia inicial de control de detención. La segunda es la investigación complementaria, en donde se realiza la formulación de la imputación, la declaración del imputado, vinculación a proceso y el cierre de la investigación. En la tercera es la etapa intermedia. Aquí se realiza la formulación de la acusación, se hace la presentación de pruebas para admisión y el dictado de auto de apertura del juicio oral. En la cuarta es la etapa de juicio oral. En esta se hace la apertura, el desahogo de pruebas, los alegatos de clausura y la sentencia. Y por último, la quinta, que es la etapa de ejecución de sanción, a través de la cual se impondrá el juez el plazo de pena de prisión, pago de la reparación del daño y sanción. ¿Cuáles son las controversias constitucionales que le competen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En el juicio de amparo son las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares. Gracias.